Gloria, gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo dicen que les va? Un bien, gloria a Dios. Hay uno que está bien. Los otros están más o menos y los otros están pésimos. De victoria en victoria, ¿cómo están? De victoria en victoria. Para eso fuimos creados. Fuimos creados, dice la palabra de Dios, para vivir de victoria en victoria. No podemos anhelar menos. Estoy cansado de los cristianos que dicen, ¿cómo andas? Y en la lucha. ¿Con quién lucha, hermano? Si ya Dios le dio la victoria. Sabe que su boca tiene poder, ¿no? Y si piensa que está en la lucha, va a ser Martín Carvajal, va a vivir de catch, de lucha en lucha. Y Dios no nos hizo para vivir de lucha en lucha, sino para vivir de victoria en victoria. Hay una gran diferencia, ¿no? La palabra de Dios no se... Las palabras y las bendiciones de Dios no se luchan, se reciben nada más. Jesús ya pagó precios, Jesús ya hizo todo lo que debía hacer para que nosotros vivamos de victoria en victoria. Él venció, ¿saben que venció? Gloria a Dios, Él venció. Si Él venció, Él nos dio, nos proporcionó, nos dio la victoria. Amén. Vamos a hablar en este último tiempo, ¿no? Que se está hablando tanto de los últimos tiempos, valga la redundancia. Se está hablando a partir de la renuncia del Papa de los últimos tiempos. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Viene el Señor? ¿No viene el Señor? La gente se entra a asustar, algunos, ¿no? Y algunas profecías no bíblicas, pero algunas profecías de algunos que nos han precedido, que hablaban de un Papa negro, y se dice que puede ser el Papa negro, y ya los que no creen en el Señor están asustados. A ver si se levanta el Papa negro, ¿no? Y mientras ellos se asustan, nosotros nos gozamos porque está más cerca la venida de Cristo. Ahora, hay evidencias muy fuertes y cumplimientos muy fuertes que Cristo viene pronto. Las evidencias que han sido ya cumplidas, ¿no? El jueves vamos a hablar detalladamente de lo que yo creo, como el grupo de los 20, cosas que se levantan, que ya manifiestan un estado del anticristo, pero bueno, después lo vamos a ir viendo cómo las cosas se han dado relativamente y cómo se han sumado países, pero bueno, eso es otra, vamos a dejar para el jueves. ¿Estamos? Así que hay cosas muy fuertes, cumplimientos muy fuertes que no dejan lugar a duda que Cristo viene pronto, está a la puerta. Quizás la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, desde que Él se fue hace 2000 años, vive pensando que Cristo viene pronto. Y todos ellos venían que Cristo viene pronto, pero día a día se suman más evidencias que dan el resultado de que Cristo está a la puerta, ¿no? Miren, 2 Tesalonicenses 1, vamos a ver algunas cosas. Vamos a tocar la segunda carta de Tesalonicenses. Dice que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿no? Las dos cartas a los tesalonicenses, si ustedes las ven, comienzan igual. Comienzan con una salutación, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Las dos empiezan igual, prácticamente, ¿no? Ahora, pero esta carta específica podemos ver que hace referencia a que estaban siendo perseguidos y eso los llevaba a los tesalonicenses al desaliento y necesitaban ánimo para continuar. También nos muestra en el capítulo 2 que estaban siendo engañados por falsos maestros con respecto a la venida del Señor, ¿sí? Y también nos muestra que estaban siendo desobedientes a los mandatos divinos, como por ejemplo trabajar. La palabra dice, no seas ocioso. Van a ver el verso 3, pero eso no lo vamos a tocar, pero ustedes leanlo, son capítulos cortitos, ¿sí? Son 3 capítulos nada más,
y Pablo exhorta a trabajar, ¿no? Amén, aleluya. Ahora, está bastante dividida esta carta. Pablo, en el verso 1, del 3 al 12, dice, está escribiendo trayendo consuelo para los creyentes que se sentían perseguidos, ¿sí? En el segundo capítulo, del 1 al 15, él corrige a los creyentes que eran falsamente engañados y asustados. Estoy haciendo una introducción para que veamos el contexto histórico, ¿no? Y en el último capítulo, en el 3, del 6 al 15, confronta a los creyentes desobedientes e indisciplinados. O sea, si usted ve un paralelo en todo lo que es estos 3 capítulos de las cartas, es un paralelo precioso con lo que sucede hoy, ¿no? Hoy sabemos que a muchos hay que consolarlos porque se desaniman fácilmente. También sabemos que se han levantado muchos falsos profetas y falsos maestros que están engañando aún a gente dentro de las congregaciones. Van a congregaciones y son engañados y son gente en sí con renombre dentro del pseudo-cristianismo, ¿sí? Pero también nos encontramos con que hay creyentes desobedientes e indisciplinados. O sea, miren qué carta profética con lo que acontecía en Tesalónica a lo que hoy vemos, ¿no? ¿Lo pueden ver o no? ¿O me están viendo? ¿Lo pueden ver proféticamente? Por eso digo que veremos que los capítulos 1, 2 y 3 contienen mucho material profético, ¿sí? En cuanto a los últimos tiempos, a falsos maestros que vendrán. Ahora, vamos a ir desglosando un poco todo esto, entendiendo que la venida del Señor está cerca, y sabemos también que con su venida, ¿qué va a haber? Juicios, ¿sí? La venida del Señor trae juicios. Ahora, vamos a leer, nada más me voy a detener en algunos versículos. Vamos a leer el 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9, ¿sí? Dice así. Vamos a leer el 7 para entender el contexto. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿no? Ahora, ¿cómo dice que ha de manifestarse el Señor? ¿Escucharon lo que leí? ¿Por lo menos lo leyeron? ¿Cómo dice que ha de manifestarse? No, dice como lo leí. Ha de manifestarse en llamas de fuego. ¿Se acuerdan que era agua, por ejemplo, en el lenguaje profético? Aguas. Muchedumbre, gente, pueblos, naciones, ¿sí? Fuego, ¿y fuego? Juicio. Muy bien, Ale. Fuego es juicio. Veamos algunos pasajes en los cuales habla de juicio. Podemos ver cuando Moisés está en la zarza ardiente, ¿no? Estamos hablando de los juicios y cada vez que aparece juicio, aparece el Señor. ¿Se acuerdan Moisés en la zarza ardiente? El Señor estaba en medio. Hay varios capítulos, pero vamos a verlos. Vamos a usar mucho la Biblia, así que ténganme paciencia. Vamos a ir al libro de Éxodo. El 3.2 habla de la zarza, ese anótelo si quiere, pero no vamos a hablar, es un pasaje que lo conocen todos. Cuando a Moisés se le presenta en la zarza, es el
Éxodo 3, verso 2. Pero acompáñame a Éxodo 19, del 16 al 20. ¿Lo tiene? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él. ¿Cómo? En fuego. Qué bárbaro, ¿no? Pero acompáñeme a este que es un poco más revelador. Vayamos a Isaías, el capítulo 66. ¿Lo tienen? Capítulo 66 de Isaías. Bien. 15 y 16. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Ven cómo hay un lenguaje profético y un juicio de fuego? Por eso él dice que va a venir como llama de fuego, con juicio. ¿Sí? Vamos a ver un par de pasajes más. Decía Juan el Bautista en Mateo 3, 11 y 10 y 12. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Yo en verdad os bautizo con agua, pero viene otro detrás mío que no soy digno de desatar los cordones. ¿Pero qué decía? ¿Con qué bautizaba? Con Espíritu Santo y fuego. Fuego. Pero vamos al último libro. ¿Saben cuál es el último libro? Apocalipsis. 19, 12. Miren cómo eran sus ojos. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino sí mismo. Ya él va a venir como llama de fuego, va a venir con juicio, el día del juicio, el día de la ira. Ese día va a haber un gran juicio, juicio para los que se pierden y juicios también para los hijos de Dios, para aquellos que vamos a hacer el juicio para saber qué retribución hemos de recibir de acuerdo a lo que habremos hecho sobre esta tierra. ¿Ven? Pero volvamos a 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Porque en realidad esto es todo, estoy mostrando algunas cosas, pero me quiero basar en estos capítulos, ¿no? Dice, en llama de fuego para dar retribución. ¿Saben lo que significa la palabra retribución acá? Retribución es devolver algo, ¿no? Uno cuando retribuye da algo que le han dado, ¿no? Pero acá en el literal de lo que Dios está hablando, o mejor dicho Pablo, dice, es dar castigo pleno. Dice que viene para dar retribución, es dar castigo pleno. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ir y venir con la palabra, ¿no? No me maten, hoy vamos a usar la palabra. Isaías 59.
Cuando enseñamos algo así es bueno marcar varios pasajes donde nos queda sentado lo que estamos enseñando, ¿no? Amén. 59:17 de Isaías. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. ¿Con qué da el pago? Con ira, castigo pleno, duro, pero castigo pleno. ¿Sí? Uno dice retribución, va a retribuir algo. No, dice retribución tipifica castigo pleno y él va a venir con ira. Con ira. Por eso es importante entender lo que en el lenguaje profético, lo que eran estos 3 capítulos de Tesalónica, de los tesalonicenses, y cómo estos 3 capítulos hoy se dan en capítulo el 1, como decía, creyentes que son atribulados, perseguidos, que se desaniman. En el capítulo 2, como son fácilmente engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros, por falsos apóstoles, y eso lleva a asustarlo. Y el capítulo 3, como tenemos en nuestras congregaciones creyentes o no tan creyentes, ahora lo vamos a ver, que son desobedientes, que son indisciplinados, ¿no? Amén. Acompáñenme a Ezequiel 25:14. Un poquito durito este de Ezequiel 25:14. Pero así va a ser ese día, amén. Dice, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según me enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Suena duro, ¿no? Así va a ser. Así va a ser. Dice que ese día es el día de la ira, y donde Dios manifiesta su ira. Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa afirmación, Él no dice, quizás pague, es una afirmación, yo pagaré. O sea que el Señor no va a dejar, dice, al impío sin castigo. Él va a pagar. Mía es la venganza, mía es la ira. Ahora, usted no se mueva. Yo voy a volver a 2 Tesalonicenses, y dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me quería centrar un poco. A los que no conocieron a Dios, dice el versículo que leíamos, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me paraba y yo me preguntaba, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿alguien que no conoce a Dios puede obedecer? No. A mí me llama la atención, porque para desobedecer un mandato, tengo que conocer un mandato. Ejemplo, yo le digo, Gaby, hace tal cosa, y no la hace, está desobedeciendo un mandato. Pero si yo no le digo nada a Gaby, no conoce lo que yo le quiero decir, ¿cómo va a poder obedecer? ¿Y cómo obedecer a Dios si no le conocemos? Ahora,
Yo creo que está hablando de personas rebeldes, de personas que están dentro de las congregaciones, pero que no conocen a Dios, ni siquiera, y no conocen o conocen lo que ellos quieren. Por lo tanto, no obedecen todo porque conocen lo que ellos quieren conocer, o se quedan con la palabra de lo que quieren, ¿no? Más que nada, habla que no obedecieron porque nunca tuvieron una relación con Dios. Mire, en realidad armaron a su Dios a su imagen, nunca tuvieron una relación con Dios. Dice, 1 Tesalonicenses 4:5 dice, vamos a leer el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Yo creo que esto tiene que ver con la ausencia total, o la no dejar manifestar al Espíritu Santo, que es el que te lleva a conocimiento de Dios. Armamos como a Dios en nuestra imagen. Si usted tiene posibilidad de hablar con gente de 10 congregaciones diferentes y tienen 10 maneras diferentes de ver el Evangelio. Ahora, si me baso en Gálatas 1:6, no es que haya 2 evangelios, sino que hay algunos que lo pervierten. Llego al entendimiento que hay 9 que no conocen a Dios. O quizás los 10, quizás ninguno de esos 10 estén entre los que conocen a Dios, ¿no? Pero vemos en este tiempo, a mí me causa mucho dolor ver cómo la gente arma a Dios a su imagen y semejanza. No que Dios nos armó a imagen y semejanza, sino que armamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Agarramos de Dios lo que queremos y lo que queremos no lo agarramos. Como digo siempre, usted puede escuchar todas las prédicas de los predicadores más inspirados. ¿Y de qué sirve decir, uy, qué buena está esa prédica? Qué buena está la prédica del hombre de pecado, de Paul Walsh. Si después sigo pecando. Si después de 1 hora 10 que dura la prédica, tomé 10 minutos y lo demás no me interesó porque me hice a Dios a mi imagen y lo que dice ahí no me toca cosas que no quiero dejar. Dios es uno solo y a Dios se le obedece. Entonces yo no puedo decir que conozco a Dios y seguir viviendo como un gentil. No puedo decir que Dios cambió mi vida y dar evidencia que sigo viviendo como antes, importándome yo solo y que el mundo se caiga a pedazos. Cuando digo el mundo hablo de la gente, no importándome la necesidad de la gente, no importándome ni siquiera la gente que está dentro de la congregación conmigo, siempre poniendo mis problemas o mis cosas por delante de todo. Son gente que no conoce a Dios, son gente que no conoce a Dios. En definitiva lo que hace es acumular conocimiento y de ese conocimiento hacemos una gran ensaladita. ¿Vio cuando usted dice, va a un lugar y dice, me das una ensalada, ¿qué crees? Ponele todo lo que tenga y te traen que le ponen pollo, atún, tomate y después vos empezás, pepino, ¿no? Y vas descartando lo que no te gusta. Así es como hacen cuando escuchan. Entonces escuchan y van revolviendo en la ensalada y van sacando lo que no les gusta porque no están de acuerdo. Y yo no puedo no estar de acuerdo con algo de la Biblia. Si la Biblia dice, yo lo tengo que obedecer. Del Génesis 1 al Apocalipsis 22, todo es palabra de Dios. Entonces, y no, pero yo lo interpreté, nadie te llamó a interpretar, perdónenme. Ni a ustedes ni a mí, no nos llamó a interpretar la palabra, nos llamó a enseñarla. La palabra se enseña tal cual es. No se agrega ni se quita nada, no se endulza, no se sala, nada. La palabra es tal cual es. No necesitamos ponerle pimienta para darle lindos mensajes a la gente que le llenen el alma, pero cuando atraviesan esta puerta no sepan de lo que se habló. Y tampoco necesitamos adosarle la espalda a la gente. Sos un vencedor, sos un campeón. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer la otra.
Yo no sé si son vencedores. Vencedores sí que son, pero no sé quién. No sé, porque no sé quiénes son los escogidos. El único que venció fue Cristo y a través de él tenemos entrada. Pero yo no sé si son campeones de qué, no sé. Ni siquiera sé quiénes son los escogidos. Porque no podemos saber, gracias a Dios, no lo sabemos nadie. Porque siempre digo lo mismo, si lo supiéramos, le hablaríamos nada más a los escogidos. Porque nuestro ego es tan grande. Total, ¿para qué le voy a hablar? Que se muera si total no es escogido. Entonces Dios hizo que no supiéramos. Por eso yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que digan, no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio? Para obedecer el Evangelio tienen que conocer a Dios. Pero yo lo que interpreto es que conocen a Dios a su manera, conocen lo que quieren de Dios. Entonces, lo que decía segunda Tesalonicenses 3, terminan siendo rebeldes, terminan siendo desobedientes a la palabra, porque conocen, pero esa parte no lo quiere dejar. Algunos a Juan el Bautista le pegarían un tiro si lo volvieran a hacer. Porque Juan el Bautista menguaba, porque Juan el Bautista no le importaba el mundo, porque sabía que fue creado como antecesor de Jesús y para pregonar a aquel que venía después de él. Y Juan el Bautista comía frutos silvestres, comía miel, vivía con lo opuesto, no le importaba nada porque sabía que venía con un propósito. Y él hablaba de que había que menguar para que Cristo crezca. ¿Dónde quedó eso de Juan el Bautista? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Cuándo ayudamos a un hermano? ¿Cuándo dijimos, no, che, vamos a darle una mano a este hermano, vamos a darle una mano al otro? En vez de pensar en mí, voy a ver lo que no nos encaja, ya está, no nos encaja. Eso es no conocer a Dios. La Biblia, de Génesis al Apocalipsis, habla de Dios y todo lo que habla de Dios es palabra de Dios. Porque dice que toda la escritura, ¿saben qué es todo? Todo. Es inspirada por Dios. Si fue inspirada por Dios es porque yo no puedo cuestionar nada de lo que está en la escritura, lo debo obedecer. Porque si está en la escritura y fue inspirada por Dios es porque Dios quiso que estuviera. Entonces, cuando yo desobedezco a uno de los mandamientos de Dios, en realidad no conozco a Dios. Soy un desobediente. Entonces no puedo decir que conozco a Dios y hago lo que yo quiero. Y tomo una cosa y lo que yo no quiero, no lo tomo. Me apena ver cosas. Me apena ver cosas. Me apena ver cosas en el Facebook de gente que dice ser cristiano y pone insultos en el Facebook. ¿Qué Dios conoce? Gente que dice cristiano y que no se preocupa por los que tiene al costado, alrededor. Entonces, ¿conocen a Dios? Si Jesús ¿sabe dónde estaba Jesús usted? Amén, hermano. Está donde estaba la necesidad de la gente, Jesús. Yo creo que muchos no hubiesen seguido ese Jesús. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y debe padecer como yo padecí. ¿Ustedes entienden eso? Que hay que padecer como me padeció. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los generales, a los que vayan a escuchar el video. Hay que padecer. Hoy el Evangelio es muy light. Hoy el Evangelio dice, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a bendecir, vení que Dios te va a dar lo que necesites, vení Dios. Como dije yo siempre, cansado de que hagan una Biblia con las promesas. ¿Por qué no hacen una Biblia con las demandas de Dios? Que son muchas, saben que son muchas, ¿no? Aún le digo que son más las demandas que las promesas. Pero no es popular hacer una Biblia con las demandas. Entonces yo me pregunto, para conocer a Dios hay que obedecerle. Para obedecerle, perdón, hay que conocer a Dios. ¿Sí? Y alguien que no conoce a Dios no puede obedecer. Por eso digo, en la medida, usted cada vez que encuentre algo de la palabra y usted cuestione la palabra, no conoce a Dios. Usted lo que es un desobediente. Si no lo hace, es un desobediente. Me vuelta. Perdón, vuelvo a repetir, estoy hablando no solo acá, sino a la gente. Yo creo que acá, creo que
Ustedes son muy crecidos en la palabra. Así que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No? Si nadie se ponga mal, porque no son palos, sino es crecimiento. Es decir, debemos conocer a Dios. Y si somos desobedientes a la palabra, es que no conocemos a Dios. No lo digo yo, acá es muy clarito. Es muy clarito, ¿no? A veces le digo a veces hasta veo la palabra y hasta a mí me da cosa enseñar en la palabra, porque uno ve que, pero dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuesta decir esto, pero parece, como le vuelvo a repetir, parece como alguien que no conoce al Señor puede obedecer. Pero si usted ve más allá de lo que está diciendo, acá es alguien que dice ser cristiano, que dice conocer a Dios, pero que no obedece el Evangelio. Entonces, en definitiva, no es cristiano. Y esa gente va a recibir retribución. Porque ya no podemos esperar más para algunas cosas. Usted sabe que debe ayudar a los necesitados si están en capacidad para ayudarlos. Yo sé que los hermanos ayudan con el pan que queda, con la factura a mucha gente, y eso está bueno. Y no es, a veces creemos que es propiedad de que nos sobre, y a veces los jueves cuando estamos ahí enseñando y viene Juan, y me llaman a Juan para que le den comida y los hermanos le dan. Entonces, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, pero cuando sabemos que tenemos que ayudar y no nos da y que estamos dudando continuamente de la palabra de Dios y de cosas que a nosotros no nos entra porque todavía tenemos un lado egoísta. Mire si Pablo o el mismo Jesús, hoy sabemos que los chicos viven en Bunge y agarran el auto y 45 minutos, 40 hasta acá. Pero había que recorrer un pueblo al otro donde no había medio de locomoción, donde muchas veces el Señor tenía que ir a pregonar la palabra en el desierto, donde Pablo iba de Israel a Roma y no era que ahora hay un rápido por toda Europa, un tren rápido y que vas, no había nada y había que pagar precio y había que ir caminando. ¿Por qué creen que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Si bien era un acto de que Jesús hizo para ver que venía a servir, eso era propiedad del sirviente. Como eran calle de tierra y se andaba en sandalias, los sirvientes cuando venían a la visita lo que hacían, tomaban una palangana y le lavaban los pies a las visitas. Entonces Jesús, mostrando que vino a servir y no a ser servido, hizo eso que era la tarea más baja de un sirviente. Y ahí nos muestra a lo que vino Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos seguidores de Jesús y no importarnos lo que pase al lado? Pero bueno, vuelvo a decir, yo creo que dicen conocerlo y no lo conocen. Acompáñenme a Juan 17. Juan 17, verso 3. ¿Lo tienen? Dice, y esta es la vida eterna. Acá remarca, y esta es la vida eterna. ¿Ustedes quieren tener vida eterna? Escuchen, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a la Trinidad, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es la vida eterna. Por lo tanto, tú dices,
gloria a Dios, el Señor me rescató, he hecho la oración de fe y tengo la vida eterna. Tenés la vida eterna si lo conoces a Dios. Si lo conoces a Dios. Y que Él nos conozca, así dice Corintios. Porque hay muchos que creen que tienen la vida eterna por haber hecho una oración de fe, una oración en la cual no es bíblica, una oración que nos salva. Y lo que salva es conocerlo a Él y que Él te conozca, porque también nos puede pasar como aquel de Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre no profeticé, en tu nombre no eché fuera demonios. Nunca te conocí. Nunca. Que creo que es lo que habla Primera Tesalonicense. ¿Saben por qué nunca lo conoció? Porque es un desobediente. Seguramente esa persona echaba fuera demonios, profetizaba, pero nunca en el nombre de Cristo. Hacía lo que él quería, no lo que Dios le mandaba. Seguramente estaba lleno de información, como mucha gente que dice ser cristiano hoy en día. Está lleno de información, está lleno de un montón de cosas, pero nunca le conocieron. Y Cristo nunca le conoció. Nunca te conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no? Que llegado en ese momento que vos creíste que estuviste dando la vida a Dios, que hiciste, que te la pasabas. Aún te puedes pasar leyendo la palabra, orando, leyendo la Biblia, o sea, encerrado en tu casa. Y eso no te salva. Porque afuera hay un montón de gente que se pierde y vos crees que, ay, yo estoy todo el día con el Señor y que oro, y que leo la palabra, y que esto, y que lo otro. Lo que salva es tu testimonio y que tu testimonio testifique de que en verdad conoces a Dios, que en verdad cargas tu cruz, te negás a ti mismo, que en verdad amas a tu prójimo, que en verdad amas a la viuda, al huérfano, al desamparado, que en verdad amas a tus hermanos en la iglesia, que en verdad perteneces a un cuerpo en la iglesia en la cual estás arraigado como con Cristo en la vid verdadera. Es lo único, es lo único. Amén. Acompáñame a Gálatas. Cuatro. Esto, 4, 8 y 9. Esto es lo que recién Ale me apuntó y lo voy a leer el pasaje en honor en honor a Cristo. Gálatas 4, 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que olvidéis de nuevo, que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, decía, ¿cómo te podés volver a esclavizar con lo mismo? ¿Cómo podés seguir arraigado? ¿Cómo puedes seguir arraigado a las cosas de este mundo? A tu ego, a tu avaricia, a tu adulterio, a tu fornicación, a tu mentira. No podés, no podés. Te tenés que despojar eso del viejo hombre, dice Colosenses. Te tenés que tomar del nuevo hombre que fue creado en Dios, en santidad, en justicia. El que ya no miente, que se despoja de toda mentira, que ahora dice la verdad. El que ya no es avaro, sino que ayuda al huérfano, a la viuda, que sustenta. Amén. Hoy es escasez de dólares, ¿no? Es difícil conseguir el dólar. Dice, no sé, yo no tengo dólares ni mi... No andamos nosotros con dólares. Pero dicen que es difícil tenerlo. Entonces la gente ¿qué hace cuando puede? Acá en este país siempre la gente, aun cuando dijo tristemente, creo que era ministro de Economía en ese momento, que apuesta el dólar pierde. Y todo lo que compraron dólares se salvaron. Digo que aún así, comprando un montón de dólares, y que cuando te morís en el cajón te los meten en el bolsillito del pantalón, no te va a servir para nada porque no es la economía que maneja el Señor en el reino.
Todo lo que puedas acumular no te sirve para nada. La economía mundial está cayendo, se está devastando. Se está devastando. Ya en lugares grandes como Estados Unidos y como Europa, nadie es dueño de nada. El que no tiene crédito, el que no tiene tarjeta, no está fuera del sistema, porque nadie es dueño de nada. Porque no hay economía, la economía se está cayendo a pedazos. La economía va a venir implantada por el nuevo orden mundial, el anticristo, pero ¿sabe qué va a durar? Nada. O sea que nos ponemos, todavía no nos hemos conseguido despojar de ese viejo hombre, de ese hombre en el cual está viciado en unidad, ese hombre en el cual no hace nada. Nosotros mismos a veces nos preocupamos por un montón de cosas, cuando tenemos que pagar, cuando nos falta el dinero, cuando le damos importancia a cosas del mundo. Cosas del mundo. Son cosas mundanas. Como yo digo, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Y no sabemos lo que va a pasar. No importa la edad. Veía ayer el noticiero, una chica en Vélez, 12 años, que juega al hockey. 12 años. Usted puede pensar que tuvo una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio. Generalmente dicen, eso es para los viejos. 12 años. Falleció. ¿Y sabe qué? 12 años. Y quizás los papás estaban preocupados para que ella juegue al hockey, porque ahora el hockey femenino en este país, las leonas, son famosas. Entonces, qué bueno que juegue al hockey, qué bueno que... Como muchos están preocupados porque, como pasaba a familiares míos, porque el nene juega al fútbol, porque el nene sea un crack, porque nos va a salvar a toda la familia. Después el nene cuando tiene 19 años, aún me pasó a mí, no quise jugar, pero gracias a Dios mi papá nunca estuvo interesado en que yo salve a nadie, porque el único que salva es Cristo. No se quieren salvar económicamente cuando la realidad es que nadie salva. Entonces le meten presión a ese chico. Y lo meten en un ambiente que es bastante feito, el ambiente del fútbol, les garantizo. Pero no importa, el lema es que haga algo. El lema es que conozca a Cristo. Si no conoce a Cristo, le puede pasar como a esta chica. Ojalá Dios quiera que Dios tenga misericordia. No sé cómo es el estado de su familia, ni sé cómo es ella, pero Dios tenga misericordia. Amén. Acompáñenme a Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa en esperanza y sin Dios en el mundo. No conocían a Dios, en aquel tiempo estábamos alejados de Cristo, ajenos a la ciudadanía que viene, a la que Dios nos quiere dar. Dice en aquel tiempo. Pero si no conocemos a Dios todavía estamos ajenos, por más que congreguemos, por más que hagamos algunas cosas, ¿no? Acompáñame a Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Miren lo que dice. Por la ignorancia que en ellos hay, están ajenos a la vida de Dios. Es una carta que le estaba hablando a los ciudadanos de Éfeso. Y habla de la nueva vida en Cristo, si usted ve. Si usted lee el 20, el 19 habla de que perdieron sensibilidad y se engañaron, se entregaron a todas clases de avidez, a todas clases de cosas que no convienen. Pero el 20 dice, más vosotros no habéis sido aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que decía antes, ¿no? O sea, nadie puede decir que obedece a Dios si no le conoce, porque es totalmente difícil. O imposible, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, también podemos decir, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso también, cuando Dios dice, no lo conocen y no le obedecen. ¿Por qué? Porque profesan conocer a Dios, hablan de Dios, dicen de Dios, pero cuando van a los hechos hay una negación total de Dios. No tienen a Dios en sus vidas, porque puesto a elegir entre el prójimo y él y la persona, eligen por ellos. Entonces, quiere decir que su ego está arriba, presto en amar más al prójimo que a uno mismo, eligen amarse uno mismo, presto a considerar al hermano superior a mí, me sigo considerando yo superior al hermano. Entonces esa gente no tiene a Cristo. No tiene, viendo la necesidad del hermano, si el hermano está en una necesidad, en un problema, en lo cual me depara, no sé, todo eso también tiene que ver con el ego, en poder ayudar al otro para que lo pueda satisfacer también las necesidades de cada uno, ¿no? Y eso está bueno, habla bien. Pero bueno, no es para exaltarlo, él hace lo que está bien. Pero está bueno que así sea. Amén, así que siempre vamos a estar agradecidos, así que el tipo dice, vamos, vamos. Pero hasta ahí eso me impactó, porque dice, un tío desesperado, que como y te llevo, ¿no? Mientras viene empanada yo lo llevo. Eso a uno también lo hace sentir bien, ¿no? Porque lo hace sentir valorado también, ¿no? Si bien uno dice no esperar el favor de los hombres, está bueno que a uno le hagan sentir eso, ¿no? Amén. Ahora, ya no estamos en 1 Tesalonicense, ¿no? En segunda, ¿no? Dice, para dar retribución a los que no conocieron ni obedecieron a Dios, ¿no? Y cuando habla de retribución, es a causa de los que no obedecieron el mandato de Dios. Mire, acompáñenme al libro de los Hechos. (17) 30. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, ya dice que habiendo pasado los tiempos de la ignorancia. ¿Saben qué es haber pasado los tiempos de la ignorancia? Que ya no hay más ignorancia. Ya no tiene. Mando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El que conoce a Dios tiene que arrepentirse, tiene que obedecerle. Tiene que obedecer lo que dice la palabra. Que no lo obedece. Romanos 10. Romanos, miren qué pasaje precioso. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Miren lo que dice Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio. ¿Lo escucharon? Pero no lo obedecieron. Creyeron conocer a Dios, pero no lo obedecieron. Escuchaban todo el tiempo, pero no lo obedecieron. ¿Dice Pablo o no dice Pablo esto? No lo obedecieron. Qué cosa, ¿no?
Romanos 15. (18). Miren lo que decía Pablo, ¿no? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No solo de palabra, dice Pablo, con la palabra y con las obras. Qué bárbaro, ¿no? Pero también decía la palabra en 2 Tesalonicenses, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Veamos qué es eterna perdición. Acompáñenme un poquito a Mateo 25 y después le voy a dar el contexto. 25:46. Acá habla del juicio de las naciones. Si quiere leer, le voy a leer un pedacito antes de ir al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de beber, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hay que ayudar o no hay que ayudar? Qué tremendo lo que dice. No lo hiciste uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste, no te conozco. No te conozco. Lo único que pensás en vos, yo no te conozco. Por más que vos digas que me conocés, yo no te conozco. Vos tirás al juicio eterno, al castigo eterno. Qué tremendo, ¿no? Ahora, Pablo explica lo que él llama infierno, que dura para siempre. Si ustedes leían, hace como una separación Pablo acá, ¿no? En 2 Tesalonicenses. Yo le leo, no busque, tranquilo. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Acá habla de los que sufrirán penas de eterna perdición y otros que estarán excluidos de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, lo que Pablo llama infierno, que dura para siempre, esto es irreversible, ¿no? Hay otra perdición que significa destrucción. No significa aniquilación, sino que es algo peor. Si ustedes creen que no, es algo peor. Acompáñenme a Apocalipsis, en el capítulo 20. Porque sufrimos, algunos dicen que
Mire lo que dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que murió. Gente que murió. ¿No? Que bueno, de pronto desapareciste. Hay gente que tiene condenación eterna. ¿Sí? Se describió como la ausencia y aislamiento total de la presencia y la gloria de Dios. Acompáñame a Mateo 8:12. Esto es aislamiento. Esto es cuando yo digo siempre que algunos heredarán simplemente porque eran escogidos, pero no van a estar en la presencia de Dios. Y que cuando la Biblia habla del lloro y crujir de dientes, está hablando de esas personas que tienen un aislamiento total de la presencia de Dios. Sí, serán salvos, pero no han hecho mérito. Mire, Mateo 8. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Los hijos de quién dice? Serán echados fuera. ¿Qué me dice? Mateo 22. Vamos a leer a partir del verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya que estamos... Mateo 25:30. Acá habla de la parábola de los talentos, ¿sí? Habla de... ¿Se acuerda de la parábola de los talentos, de aquel que enterró el talento? Y termina diciendo: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y acompáñenme por último a Lucas 16. Vamos a leer a partir del 24. ¿Se acuerdan? Lázaro y el mendigo. Entonces él, dando voces, dijo: Pan de Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama, en fuego. ¿Qué era fuego? Juicio. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá para acá. Este es atormentado, el Hades. Qué bárbaro, ¿no? Esa es la segunda, lo otro que es penoso de no poder estar en la presencia de Dios, es doloroso. Así que no se conforme solo con ser un escogido, ¿no? Hay que acumular algún galardón, hay que ser obedientes a las cosas de Dios. Mire, acompáñenme a 2 Tesalonicenses 2, vamos a leer esto. Voy a dar una pequeña cosa ahí, para que entendamos este tiempo, que ya estamos cerca. Y mi idea es que Dios viene con ira, el Señor viene con ira, viene con justo juicio. Entonces, que podamos entender que no podemos decir que conocemos si no le conocemos. No le podemos decir que conocemos si le desobedecemos.
No podemos decir que conocemos y nos ayudamos y no estamos donde está la necesidad. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esto lo escribió, ¿cuánto hace Pablo? Pero ahora sí podemos decir que el día del Señor está cerca, que la venida del Señor está cerca, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted conoce, se va a dar cuenta que ya hay muchos apóstatas, muchos que están apostatando de la fe. Ya hay apostasía, ¿sí? O sea que esto es una evidencia, ¿no? Ya vemos gente que está apostatando de la fe, ¿sí o no? Usted puede ver en internet, entra y pone apóstata de la fe y ve un montón de gente que ya está apostatando de la fe. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que esto también, ya hay un movimiento, que ya hay iglesias donde los que gobiernan no son hijos de Dios, donde está gobernando, donde hay gente impía gobernando. Amén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Pero acá hay una punta, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es una evidencia que Dios está pronto, que el Señor viene pronto. Estas cosas ya han estado manifestándose. Ya Dios está entregando a gente al engaño. Dios ya está entregando a gente, como dice acá la palabra, a que sean engañados porque crean la mentira, porque no reciben la verdad. Y ellos creen que van a una iglesia, que son salvos, que esto, que lo otro, pero en realidad no reciben la verdad. Entonces Dios les dio un espíritu engañoso. Ellos cantan, alaban, son porteros, son ujieres, pero no entienden nada, están lejos de Dios. Y yo, ay, lo que es esta iglesia, lo que es fulano, y hablan más del pastor que de Cristo. Amén. Mire, me voy a detener en el versículo 7. Mucha gente acá confunde, dice, muchos han pensado que decía, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y no habla de ministerio, habla de misterio. El misterio. Si es misterio, es que no ha sido revelado a todos, ¿no? Pues misterio. Es un espíritu que ya está prevaleciendo en la sociedad humana igual. Mire, 1 Juan 3, 4, 5. El misterio está prevaleciendo ya. Lo que sí note que todavía no se revelará por completo, porque es misterio. Amén. Si usted ve una película de suspenso, que generalmente es sinónimo de misterio, no le van a revelar el final de la película al principio. Entonces, todavía no se reveló directamente, ¿no? 1 Juan, ¿lo tienen? 3 y 4. Capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya está prevaleciendo en la sociedad humana
Ya vemos la separación de las aguas. 5:17 de 1 Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Quiere decir que la injusticia es pecado de muerte. Pues dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Me está diciendo que la injusticia es pecado. ¿Y es justo o es injusto no obedecer las cosas que dice Dios? Es injusto. Por lo tanto, no obedecer lo que Dios nos dice es un pecado de muerte. Por lo tanto, el que no obedece lo que dice la palabra de Dios, las leyes, los mandamientos, los preceptos, está pecando de muerte y corre serio riesgo. Amén. Pero todavía no se revelará completamente, pero ya está operando en el mundo. 1 Juan 2:18. Estamos ahí. Ya está operando en el mundo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y da una evidencia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros. Esto es como dijo, si conocen a Dios y no obedecen, salieron de nosotros, parecían que conocían a Dios, pero que son desobedientes. Y si sos desobediente, no eras de nosotros. Congregaste, estuviste, formaste parte, pero nunca fuiste de nosotros. Los que son de nosotros son los que obedecen las leyes, los preceptos, los mandamientos, cada palabra del Señor, del Génesis al Apocalipsis. Amén. Puedo entender aún, mire lo que les digo, que hay cosas que cuesten más a sacar, como puede ser un vicio, como me pasa a hermanos que fumaban hasta que se han determinado a dejar de fumar. No puedo entender a aquellos que pasen por alto una ley, un mandamiento de Dios. No lo puedo entender. Esos son desobedientes. Esos son desobedientes. Amén. 1 Juan 4, verso 3, al revés de antes. Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Y qué dice? Y ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Hay un espíritu del anticristo, hay un misterio de iniquidad, hay algo que ya está siendo manifestado. ¿Sí? Hay algo que ya está siendo manifestado. Hay una separación notable de las aguas. Vemos en este último tiempo un montón de doctrinas que se han levantado, de evangelios, pero también entendemos que en este último tiempo se están levantando varones que están trayendo reformas, que están reformando aquello que se había deformado. Amén. Y que están trayendo luz sobre las cosas. Y se está volviendo a lo primitivo. Cuando nosotros decíamos que esto necesitaba una reforma y volver a lo primitivo, y estamos volviendo a lo primitivo, al libro de los hechos, y a aquella gente que nos precedieron, como Martín Lutero, que aún siendo sacerdote católico vio sobre las escrituras lo más que estuvo y empezó a traer reforma, y ahí lo siguió Calvino, Jonathan Edwards, John Wright, y tanta gente que uno ve y de los cuales hoy nos podemos nutrir con libros que solamente están en internet. Y uno dice, esos hombres con Spurgeon, con esa sabiduría de esa época, y hoy tenemos a mano, hoy se nos está revelando un montón de cosas en los cuales estaba velado, porque aquellos que eran reformistas pareciera que era como una mala palabra, y hoy se levantan más. El reformista es aquel que obedece del Génesis al Apocalipsis, no es un movimiento nuevo, sino es el movimiento más viejo que hay. Amén. Entonces, entendamos que
Dios envía un poder engañoso para que creamos en la mentira. Dice que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso decía, si es injusto obedecer, si es justo obedecer a Dios, si es justo obedecer sus mandamientos. Pero hay gente que pasa por alto, sigue pensando en su ego. Dice la Biblia que a esos les manda un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso a veces cuando hablamos, dice la palabra que Dios va a venir a buscar una iglesia gloriosa. Y no es la iglesia del pastor Raúl, ni del pastor Julio, ni del pastor Spurgeon. La iglesia gloriosa se conforma con algunos de la iglesia del pastor Raúl, del pastor Spurgeon, del pastor Paul Washer, del pastor David Wilkinson. Dios quiera que estemos todos dentro de esa iglesia gloriosa, pero me temo que no estaremos todos. Por lo menos que estén los que están acá, pero me temo que no estaremos todos. Dependerá de que termine la carrera, dependerá de que perseveren en la doctrina, dependerá de la obediencia que ustedes tengan a las cosas de Dios. Y para tener obediencia a las cosas de Dios debemos tener temor a Dios. Aquel que no le teme no le puede obedecer. Debemos conocer. Conocer no es conocerlo como yo quiero. Hemos leído la palabra de 1 de Corintios, Efesios, que decía, más bien que Él te conozca, ¿no? Si no me equivoco era esa, ¿no? Gálatas 4. Lo vamos a volver a leer. Y que nos quede esto antes de terminar. Quiero que redondeemos que estamos en los últimos tiempos. Que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Que el espíritu del anticristo ya se huele y ya se mueve. Y que Dios viene con juicio para juzgar, con fuego. Dice, ciertamente, Gálatas 4:8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Acá Pablo hace un hincapié brutal. Conociendo a Dios, pero dice, o más bien, dice, espera, mejor dicho, mejor así, siendo conocido por Dios. Es diferente. Una vez alguien nos contó, creo que Adrián también sabe, de un pastor que estaba muy agobiado, tenía como 40 años en el ministerio y quería largar todo. Y otro pastor lo fue a ver. Dice, estoy cansado, me cansé, no doy más, me cansé de servir a Dios. Y este otro pastor le dijo, ¿te preguntaste si Dios se sirvió de vos en estos 40 años? Y lo mismo es, ¿te preguntás si Dios te conoce? Porque el tiempo se acerca. No importa lo que vos crees que conoces. ¿Te preguntaste si Dios te conoce?
Anda y dice, Señor, ¿me conoces? Señor, ¿me aceptás como hijo? Porque ¿saben qué? Vamos a ser imperfectos y somos hasta que seamos transformados y tengamos ese cuerpo glorificado. Una cosa es ser imperfecto, otra cosa es ser desobediente. Dios no conoce ni acepta a nadie por hijo que sea desobediente. Es triste, pero es así. Por eso empecé diciendo que debemos vivir de victoria en victoria. Y la victoria, ¿saben qué es? Es poder morir a nuestro yo día a día. Poder morir a nuestras cosas, a nuestra manera de hablar, a nuestros pensamientos, a nuestro ego, a nuestras mentiras, a todo. Si es necesario, al menospreciar nuestra vida por amor al Evangelio. Los que nos precedieron menospreciaron la vida. Abraham murió sin haber visto la promesa, pero dice que la promesa era la ciudad celestial, no la ciudad que había salido Ur de los Caldeos, porque dice la palabra que si hubiese querido hubiese vuelto, sino la otra ciudad, la que él veía por fe. No le importaba nada de esta tierra porque era peregrino y extranjero, y lo demostró toda su vida porque cuando tuvo que sacrificar a su hijo, lo iba a sacrificar. Y cuando tuvo que elegir cuál era el mejor lugar para acampar, con Lot le dijo, elige tú. Abraham fue un hombre que se despojó de las cosas. Por eso él veía las cosas, veía esa ciudad y vivía como extranjero y peregrino. Por eso fue quien fue. Fue llamado el pan de la fe, porque él tenía una fe, porque veía lo que venía, no estaba aferrado a las cosas de este mundo. Ese varón es un varón digno. Por eso fue lo que fue. Aquellos que siguen arraigados a las cosas de este mundo, aquellos que siguen siendo desobedientes, el Señor dice, no te conozco, nunca te conocí. Ahora vos creíste que me conocías. Yo creo que hasta el Señor dirá, lo lamento, yo nunca te conocí. Y agrega, no es que no solo lo conoció, agrega, apartado de mí, hacedor de maldad. Dice que era un hacedor de maldad. Aquel que decía que predicaba, que echaba fuera demonios. El Señor lo identifica como un hacedor de maldad. ¿Qué me dice? ¿Usted cree que ese hacedor de maldad conocía a Cristo? Era un desobediente, por eso un hacedor de maldad. Porque hacía las cosas para su ego y para su beneficio, no para en el nombre de Jesús. El Señor nunca lo conoció, nunca lo detectó. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que se mueve en el nombre de Jesús. Y esto lo digo para terminar. Hay mucha gente, muchos brujos que hablan en el nombre de Jesús. Es más, la Iglesia Universal saca fuera demonios en el nombre de Jesús y los demonios salen. Porque ese nombre tiene autoridad. Tiene autoridad. La persona dice, en el nombre de Jesús te va afuera y tiene autoridad. Porque dice que el nombre tiene autoridad. Las cosas que dice Dios tienen autoridad. Como hablábamos cuando vinimos con Julio de que nos contaba Eduardo, que yo no me acordaba de ese varón, ese judío que entró a una iglesia donde íbamos nosotros. Y como no encontró sinagoga, dijo, vengo a traer mi diezmo. No congregaba ahí, pero no encontraba sinagoga. ¿Por qué? Porque sabía que era verdad. Ahora esa persona, ¿es salvo? No. Si no conoce a Cristo no es salva. Pero sí sabía que traer el diezmo era el resultado. Y lo mismo pasa para esta gente. Exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Se entiende? Por eso el tiempo está corto, el tiempo viene, ya está, estamos a proximidad. Y aquel que sea desobediente, aquel que no entienda el verdadero evangelio, se va a perder, se va a perder. Si hay algo que Dios no aprueba es la desobediencia. Y si no, recuerden al joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Eso lo he guardado desde niño. Bien, una cosa te mando. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres.
Y se entristeció. ¿Saben por qué? Porque le tocó donde estaba el corazón. Le tocó el ego, le tocó su avaricia, le tocó el dinero. Ahí donde estaba su corazón. El joven rico no pudo ser salvo, a pesar de que conocía, porque dice, Jesús nunca le dijo, no, vos no conocés los mandamientos ni los guardás. Dijo que sí los conocía y los guardaba. Pero cuando el Señor le pinchó ahí, ¿sabe qué salió? Ego, avaricia. Algo que a Dios lo... Señor, vende lo que tienes y seguime. Dice que él se entristeció y se fue. No noto en el relato que el Señor se quedó llorando porque este joven rico que decía conocer a Dios, que guardaba los mandamientos, pero que su avaricia no lo hizo heredar, que se haya quedado llorando el Señor. Dice que siguió su camino, que lo amó, pero siguió su camino. El Señor no se detiene, el Señor no es el viejito eso que nos pintan, que está a la puerta de nuestro corazón y llama, por favor. El Señor en su palabra de Génesis, el Apocalipsis, dice lo que tenemos que hacer. Lo que no cumplamos es un problema nuestro. Y hay que entender que día a día hay que ser cada vez más obediente, hay que tener cada vez más santidad. Cada vez más santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cada vez más santidad. Si no, no pierdan el tiempo. Si no están dispuestos a santificarse, no pierdan el tiempo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si no están dispuestos a obedecer, no pierdan el tiempo. Dios no acepta dentro de su reino a ningún desobediente. No pierdan el tiempo. Lo digo ahí en la cámara a los que escuchan, no pierdan el tiempo. No cambien figurita con Dios porque Dios no cambia figurita con nadie. Dios es sí, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a terminar.